Muy buenas, bienvenidos a Escribiendo su Palabra verso a verso. Ayer hablábamos de una paz distinta que podemos recibir porque Jesús nos la ofrece y que no depende de que todo esté en orden. Pero hoy vamos a ir un pasito más allá porque ayer mencionamos algo con lo que seguramente puedes haber conectado, que es la ansiedad. Esa sensación de inquietud constante, de pensamientos que no paran y dan vueltas y vueltas en nuestra cabeza. Esa preocupación que se repite una y otra vez, y seguramente conoces este sentimiento del que te estoy hablando porque tú lo has vivido o porque alguien en tu círculo lo ha vivido. Es prácticamente una epidemia en nuestra sociedad y lamentablemente tenemos que convivir en medio de ella. Pero por eso quiero que leamos la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, en Filipenses 4, versículos 6 y 7, que nos dice: no os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que este es uno de los versículos más bonitos que hay en toda la Biblia. A mí personalmente me encanta y me trae muchísima paz solo de leerlo. Pero además es que me parece una invitación preciosa que extender a otras personas. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que nos puede transmitir a nosotros. Y a primera vista, este texto pues puede sonar un poquito fuerte porque eso de no inquietarse por nada pues parece como una orden y es como, bueno, deja de sentir, ¿no? Pero la verdad es que es más bien una invitación a cambiar un poco la perspectiva o el enfoque, y que cuando estemos sintiendo ese tipo de sensaciones como la ansiedad, ¿no? Pues que no nos quedemos ahí parados. Y para eso el texto nos propone un camino muy claro, un proceso que sería, pues en ese momento en el que nos sentimos en ansiedad, orar, entregar, ser agradecido y entonces recibir la paz. Te repito los pasos. Cuando estás sintiendo ese momento de ansiedad o de tristeza o de enfado, pueden ser distintas emociones, ¿no? Pues orar, entregar eso que nos preocupa o eso que nos angustia, y entonces ser agradecidos y recibir paz. Pero fíjate que este proceso evidentemente no es automático, es un camino, como te decía, es algo que tiene que pasar un poquito poco a poco. Y Pablo lo que nos propone es sencillo, es que hablemos con Dios. Ese es el primer paso, que hablemos con Dios de lo que nos preocupa. No hay necesidad de filtrar esa emoción ni de maquillarla o de hacerla perfecta, simplemente se nos pide que la presentemos ante Dios, y eso ya cambia algo, porque muchas veces la ansiedad crece en el silencio, en la mente, en estar así en bucle y aparentemente sin salida, porque estamos pasando por esa emoción solos y la estamos procesando solos. Pero procesarla con Dios hace que podamos pues pasarlo de una forma diferente, ¿no? Y de hecho en la psicología, pues uno de los factores que se habla que intensifican la ansiedad es el estar rumiando mentalmente, el pensar una y otra vez lo mismo sin resolverlo. Y es muy interesante porque, por otro lado, cuando sí expresamos lo que nos preocupa, ya sea hablando o escribiendo, que es una práctica que te recomiendo mucho, tener un cuadernito para poder ir expresando un poco todas esas emociones que a veces están hechas un ovillo de lana en nuestra mente, pues cuando hacemos eso, cuando expresamos lo que nos preocupa, entonces esa intensidad emocional empieza a disminuir y llega la calma. Y es lo que nos propone la Biblia, si te fijas, pero añadiendo una dimensión extra, que es que no solo lo expreses, sino que además se lo entregues a Dios. Y además me encanta cómo también el texto conecta con algo pues curioso, ¿no? Que es dar las gracias. Y te digo que me parece curioso porque en medio de la preocupación, dar las gracias te puede sonar a negar la realidad o no sé, a fingir que todo está bien, pero no va de eso, sino que va de ampliar la perspectiva y no ver solamente aquello que nos falta o aquello que nos duele, sino ver también lo que sí está, lo que sí es bueno, y cambiar un poco, como te decía al principio, ese foco y centrarnos en otras cosas, ¿no? De verdad, no para negar nada ni para barrer debajo de la alfombra los problemas, simplemente porque aún en medio
de la preocupación siguen existiendo otras cosas que sí son buenas y que sí que están ahí. Y entonces, además, en el texto aparece la promesa, que es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Esta es una imagen muy bonita, pero primero me quiero centrar en la paz que no se explica, porque dice que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, es una paz que no siempre tiene lógica, porque no depende de que todo esté resuelto y puede coexistir con tener incertidumbre, con tener preguntas, con tener dudas y aún así tener esa paz. Esto es algo que a mí me ha costado mucho entender. Yo soy muy controladora y entonces necesito pues tener todo resuelto para poder sentirme tranquila, pero la realidad es que en pocas situaciones en la vida, en muy pocas o en casi ninguna, vas a tener todo resuelto. La verdad es que siempre vas a tener preguntas, siempre vas a tener incertidumbre, pero aún así Dios te promete que puedes sentir paz y que esa paz cuidará de tu corazón y de tus pensamientos. Y aquí la palabra original que se utiliza con esto de cuidar tiene mucho que ver con la idea de un guardia, en el sentido de que es como una fortaleza, como si alguien estuviese vigilando. Y es que así es como funciona la paz, protege y vigila nuestro interior de forma que pues podamos atravesar esas situaciones sintiendo paz y protegiendo pues nuestra salud mental, en este caso, que es lo que estamos hablando, ¿no? Así que hoy te dejo una pregunta, que es ¿qué área de tu vida parece un poco caótica ahora mismo? ¿Y cómo podrías invitar a que esa paz de Dios llegue a ti en medio de esa situación? Sin necesidad de que tú resuelvas esa situación, ¿qué podrías hacer para invitar a Dios a que te ayude con su paz? Porque a veces el primer paso simplemente es, oye, Dios, dame tu paz, ¿no? Quizás simplemente pues la acción que necesitas hacer sea pedirle a Dios esa paz, o quizá pues quieras hacer otro tipo de cosas. Piénsalo y que esta palabra te acompañe hoy. Nos vemos mañana con otro verso a verso.